Hola, bienvenidos a este nuevo video. Les saluda el estudiante en práctica Jordi Fernando Rodríguez Betancourt. Para este video se tomó como referencia el libro de texto de matemáticas de séptimo grado. Hoy estaremos desarrollando un tema muy importante y este es proporcionalidad inversa y también conoceremos su definición. Para empezar, vamos a tratar de resolver un problema. Esto con el objetivo de entender mejor este concepto. Wendy y Moisés deciden jugar a construir rectángulos con la condición que todos deben de tener un área de 12 centímetros cuadrados y se proponen organizar los datos en una tabla. En esta tabla, X centímetros representa la base de los rectángulos y Y centímetros representa la altura de los rectángulos y obtienen los siguientes. En este rectángulo, ¿cuánto mide su base? La base mide 1 centímetro. ¿Cuánto mide la altura de este rectángulo? La altura mide 12 centímetros. Y ahora, ¿cuánto mide el área de este rectángulo? Recordemos que para calcular el área del rectángulo hay una fórmula y esta es área igual a la base por la altura. Entonces, si multiplicamos la base por la altura, que es, en este caso es 1 por 12, nos da igual a 12. Entonces, el área de este rectángulo es igual a 12. En el siguiente rectángulo, ¿cuánto mide la base? La base mide 2 centímetros. ¿Cuánto mide la altura de este rectángulo? La altura mide 6 centímetros. ¿Y cuánto mide el área de este rectángulo? El área también mide 12 centímetros, porque si multiplicamos 2 por 6 nos da igual a 12. En el siguiente rectángulo, ¿cuánto mide la base? La base mide 3 centímetros. ¿Y cuánto mide la altura de este rectángulo? La altura mide 4 centímetros. ¿Y el área de este rectángulo a cuánto es igual? También mide 12 centímetros cuadrados, porque si multiplicamos 3 por 4 es igual a 12. En el siguiente rectángulo, ¿cuánto mide la base de este rectángulo? Mide 4 centímetros. ¿Cuánto mide la altura de este rectángulo? La altura mide 3 centímetros. ¿Y cuánto mide el área de este rectángulo? El área también mide 12 centímetros cuadrados, porque si multiplicamos 4 por 3, esto es igual a 12. En el siguiente rectángulo, ¿cuánto mide la base? La base mide 5 centímetros. ¿Y cuánto mide la altura de este rectángulo? La altura mide 2.4 centímetros. Entonces, ¿cuánto mide el área de este rectángulo? El área también mide 12 centímetros cuadrados. Todos estos rectángulos tienen la misma área, que es 12 centímetros cuadrados, pero tienen distintas bases y distintas alturas. Ahora, preguntémonos, ¿qué sucede con la longitud de la altura cuando la base aumenta? Observemos las figuras. En la figura 1 tenemos que es de base 1 y de altura 12 centímetros. En la figura 2 es de base 2 y altura 6 centímetros. En la figura 3 es de base 4 y altura 3 centímetros. Entonces, ¿qué sucede con la longitud de la altura cuando la base aumenta? La altura se reduce. Ahora
Observemos las bases cuando éstas se duplican. Veamos que la altura se reduce a la mitad. Antes era de 12 y ahora es de 6, cuando la base de 1 pasó a 2. Luego, cuando la base se duplicó a 4, la altura de 6 se redujo a 3. Es decir, si duplicamos la base, la altura se reduce a la mitad. Esto para poder mantener la misma área. Entonces, si multiplicamos la base por 2 para obtener la altura, la dividimos entre 2. De lo anterior deducimos que si la longitud de la base se duplica, la longitud de la altura se reduce a la mitad. Es decir, que si multiplicamos la base por 2, la altura la dividimos entre 2. Ahora, preguntémonos lo siguiente. ¿Cómo podemos expresar el área de esos rectángulos en términos de X y Y? ¿Cómo podemos expresar la altura Y en términos del área y la base X? Para dar respuesta al inciso A, recordemos que la fórmula para encontrar el área de un rectángulo es área igual a base por la altura. Como ya tenemos que el área del rectángulo es 12 y además sabemos que X representa la base y Y representa la altura, entonces sustituimos estos datos en la fórmula que ya tenemos y nos queda de la siguiente manera. 12 igual a X por Y. Y así entonces tenemos el área en términos de X y Y. Para dar respuesta al inciso B, que nos dice cómo podemos expresar la altura Y en términos del área y la base X, entonces para expresar la altura en términos del área y la base debemos despejar para la variable Y, quedándonos la siguiente fórmula. Y igual a 12 sobre X. En esta fórmula, X y Y son inversamente proporcionales. Y así entonces hemos encontrado Y en términos del área y la base X. ¿Sabías que, dadas dos variables X y Y, se dice que Y es inversamente proporcional a X si hay una constante tal que Y es igual a sobre X, donde A es la constante de proporcionalidad? Entonces, del ejercicio anterior, la altura del rectángulo representada por y su base representada por X se relacionan de manera inversamente proporcional, de la forma Y igual a 12 sobre X, donde 12 es la constante de proporcionalidad. Y ahora solo nos queda practicar lo que ya hemos aprendido, y para ello les propongo lo siguiente. Con los datos del problema visto anteriormente, inciso A, encuentre la altura del rectángulo si la base mide 8 centímetros. Inciso B, cuando la base va aumentando en 2, 3, 4 veces más, ¿qué sucede con la altura? Les recuerdo pausar el video para que puedan copiar el ejercicio propuesto en su cuaderno. Con esto hemos concluido. Espero que el video les haya gustado y nos vemos en la próxima.